Bueno, continuando con las características, vamos a hablar de estas últimas tres. Primeramente, el grupo saliente. El grupo saliente, en definitiva, para lograr una reacción de este tipo, SN2, tenemos que tener un muy buen grupo saliente para que se dé esta parte de la reacción fácilmente. Los grupos salientes, bueno, tenemos una tabla, la tabla 6.4, que me da una idea de cuáles son los buenos grupos salientes, pero a modo de resumen les voy a decir las características que tienen que tener esos grupos salientes. Y aquí, bueno, tenemos, se los pongo como aceptores de electrones, que sea estable y polarizable. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero, que sea, o que el enlace sea polarizable es muy importante. O sea, si yo tengo un enlace carbono-halógeno, es más fácil que este enlace se rompa y que los electrones se los lleve al halógeno que, por ejemplo, tenga carbono-oxígeno. ¿Por qué? Porque entre el halógeno y el oxígeno, ¿cuál es mejor para jalar densidad electrónica? El halógeno. El oxígeno no tanto, y así mismo, si me voy hacia el nitrógeno no jala menos que el oxígeno, y si voy al peor de los casos, carbono-carbono. Carbono para nada es un buen grupo saliente. Entonces, primero que nada, que sea un átomo que jale densidad electrónica, eso es lo ideal. Entonces, los halógenos son ideales para generar o para tener como grupos salientes. Ahí podríamos pensar, bueno, el halógeno más electronegativo, el flúor debería ser el mejor grupo saliente. Curiosamente no, curiosamente el mejor grupo saliente es el yodo. Y eso se explica principalmente porque una vez que sale, el flúor podrá salir porque tiene el enlace más polarizado, sí, eso no hay duda. Él jala los electrones con mucho más fuerza al ser más electronegativo. Pero una vez que sale, ¿qué pasa? El flúor, si queda ahí, como este yodo, va a querer reaccionar porque él tiene su capa electrónica muy cercana entre los electrones quedan muy cerca unos del otro, entonces él es muy inestable a la hora de salir. Entonces por eso aquí se le coloca esa característica, tiene que ser estable al salir. El halógeno más estable a la hora de salir es el yodo, definitivamente sale súper bien, tiene los electrones de valencia súper alejados unos de otros, entonces él, como ya habíamos dicho, relajado, él no le interesa reaccionar rápido, entonces como grupo saliente funciona excelente. Es un halógeno, jala densidad electrónica y él perfectamente. Después de él, el bromo, seguido después del cloro y el último, el flúor. El flúor no es tan buen grupo saliente, por lo tanto los yodos, el yodo general es un excelente grupo que puede salir. Cualquiera de los halógenos sale mejor que, por ejemplo, un OH. Un OH es un muy mal grupo saliente, es un buen nucleófilo, pero como grupo saliente es pésimo. Hay que ayudarse con el OH protonándolo en medio ácido, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, para que salga como una molécula de agua neutra, es mucho más fácil. Entonces, esas son características de los grupos salientes que hay que analizar grupo a grupo para ver cuál es mejor que otro. En este caso, como les digo, la tabla 6.4 le puede ayudar a más o menos guiarse y comparar entre grupos. Pero de primera instancia, los halógenos, principalmente el yodo, es uno de los excelentes grupos salientes que hay para llevar a cabo este tipo de reacciones, que para este capítulo estamos viendo las reacciones sobre halogenuros de alquilo. Bueno, ¿cuál es el mejor halogenuro de alquilo? El yodo. Eso con respecto a grupos salientes. El efecto estérico. El efecto estérico tiene que ver con los grupos acá, qué tan grandes o voluminosos sean para tapar este ataque. Entonces, vean que por ejemplo aquí yo tengo el yoduro de metilo. El yoduro de metilo, aquí tengo el modelito, sí, tiene 3 hidrógenos. Si por aquí viene un nucleófilo, puede entrar por aquí sin problema, porque los hidrógenos son muy pequeños. Entonces, el punto de ataque, que es el carbono parcialmente electropositivo, está puesto para entrar aquí, sacar el halógeno. Compare este con este otro. Este es un terbutil. Vean los 3 metilos que le puse al carbono y vamos a tener aquí el halógeno. Si un nucleófilo viene por acá, recuerden que el nucleófilo tiene carga negativa. Entrar por aquí, comparado al que acabamos de hacer, es mucho más difícil por la interacción o por la nube electrónica que tienen estos carbonos en las posiciones que tienen. Entonces, meterse acá es más difícil para sacar este halógeno. Entonces, el efecto estérico o el efecto del espacio del volumen en el espacio hace que me afecte la velocidad de la sustitución.
Entonces, por ahí podemos ir definiendo, analizando este caso que acabamos de ver, extremos, ¿verdad? Puse el metilo y puse el terbutilo, que son los dos casos extremos. Quiere decir que el más fácil para hacer una SN2 como esta es un halógeno metílico. Es más fácil que uno primario, este es más fácil que uno secundario, y prácticamente voy a poner que el terciario, pero el terciario prácticamente yo diría que no se da. Una sustitución en un terciario no se da. Difícilmente se da en un secundario, pero se puede llevar a cabo. En un primario, súper bien. En un metílico es el mejor sustrato, pero un terciario, póngale de una vez la firma de que no va a suceder. Entonces, para tomarlo en cuenta. Con respecto al efecto estérico del sustrato, en este caso el sustrato es el reactivo del halogeno alquilo donde se está dando la reacción. Ok, con respecto al efecto estérico, creo que por ahí queda claro y queda clara la tendencia, ¿verdad? De la reacción. Finalmente, la estereoquímica. Ese lo voy a representar acá con ayuda de este diagrama que ya tengo aquí listo. Vean, si entienden lo que es bien el mecanismo, se van a dar cuenta que, por ejemplo, y vamos a hacerlo aquí con un ejemplo clarísimo, simplemente voy a poner aquí, voy a dejar el hidrógeno que está para atrás, para que nos quede más fácil. Voy a poner aquí un CH3 y voy a poner aquí un CH2, CH3. Vean que acabo de crear un centro quiral. Si usted lo analiza rápidamente, se da cuenta que acabamos de crear el S. ¿Por qué? Prioridades. El yodo gana, luego sigue el etil y luego sigue el metil. Va para contrario de las agujas del reloj. Tenemos entonces el isómero S. Cuando se da el ataque, vean que se está rompiendo el enlace del yodo y está entrando el OH. El OH entra y recordemos que voltea lo que son los hidrógenos. Y entonces simplemente los corre ahora la nube para el otro lado, la nube electrónica, y quedan de esta manera. Vean que donde está el CH3, siempre voy a dejar el CH3, y donde tengo el etil, ahora voy a copiar el etil. Tenemos un carbono quiral, que ahí está, y veamos las prioridades. El OH tiene la prioridad 1, igual que la tenía el yodo, que lo sustituí, ¿verdad? Pero ahora lo tiene el OH. Luego sigue el etil y luego sigue el metil. Vean cómo gira de este a este a este en o a favor de las agujas del reloj. Acabo de crear un compuesto con isomería R. Lo que quiere decir es que si yo hubiera hecho esta reacción con un enantiómero puro S y cuando obtengo el producto lo meto en un polarímetro, me doy cuenta que el producto es R, gira para el otro lado. Claro, no con la misma intensidad, porque recordemos que esto es yoduro de metilo, esto es un alcohol, son cosas diferentes, pero el giro sí es opuesto. Y entonces, eso es lo que quiere decir con la estereoquímica. En este caso, esto se denomina que hay inversión de la configuración en la SN2. Vea que se está invirtiendo la configuración. Una forma para verlo súper más fácil es con un ciclo. Vean, por ejemplo, que si yo coloco acá este ciclo, le pongo aquí un yodo y le pongo aquí otro yodo. Vamos a suponer que yo voy a hacer una sustitución nada más en uno de los yodos. Entonces, esa sustitución tal vez la pueda lograr con OH. Ese OH recordemos que va a atacar por la parte opuesta de donde está el halógeno. Entonces, yo lo pongo aquí estratégicamente para que este OH me ataque por aquí y saque ese yodo para arriba. Vean que el ataque es por el lado opuesto para que el halógeno salga totalmente por el otro lado. Y entonces vean que este OH entra en la misma cara del anillo donde está este yodo. Por lo tanto, el producto es un producto de sustitución, pero ahora el grupo que se sustituyó, o sea, el OH, perdón, el grupo que sustituye, que es el OH, queda en la misma cara donde estaba el otro, este yodo. Eso quiere decir que pase del trans, del compuesto trans, a un compuesto cis. Se da una inversión de la configuración. Eso con respecto entonces a las características de la SN2. Espero que haya quedado claro, porque en el próximo video vamos a hablar de todo esto exactamente, pero ahora con respecto a la SN1. Pero para la SN1 tenemos que entender primero el mecanismo de la misma. Estamos.